Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Germán, qué gusto estar contigo. Un gusto. Pero para conocer más toda la experiencia que tiene Jorge, vamos a ver una semblanza. Jorge Fernando Negrete es licenciado en Derecho por la UNAM, docente en diferentes instituciones como el ITAM, La Salle, la Universidad Anáhuac y la propia UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre el derecho de la comunicación, telecomunicaciones, tecnologías de la información y política cultural. Fernando ha sido conferencista en diversos países como Brasil, Alemania, China y en el Senado de la República de Argentina, entre otros. Es colaborador de publicaciones como el diario Reforma y la revista Forbes. Cuenta además con artículos en las revistas mexicanas de Derecho Privado, Derecho y Cultura, entre otras. Fue presidente de la AMEDI. Actualmente es presidente del Grupo Digital Policy and Law y miembro del tercer y cuarto Consejo Consultivo del IF. Como ven, Jorge Fernando es un experto en telecomunicaciones. Jorge, nos gustaría iniciar esta charla con que nos comentes qué es Digital Policy and Law. Bueno, primero, antes de decirte que es Digital Policy and Law, te felicito porque estás abriendo espacio a uno de los temas de avanzar en la política pública. No existía el concepto de política digital para la educación, entonces es un reconocimiento a la iniciativa de la institución y a ti como promotor de estos temas de educación y tecnologías de la información, Germán, te lo reconozco. No, al contrario. Gracias. Nosotros somos un grupo de gente apasionada por los temas de la política y la regulación de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. DPL es un grupo es un think tank donde pensamos, reflexionamos y analizamos el tema del impacto de las tecnologías de la información en la sociedad a través de sus distintas áreas, ¿no? En el área económica, social, en el área educativa, en el área cultural. Hay una transformación de la sociedad hoy en día muy grande y nosotros queremos estar en el proceso de pensar y repensar cómo los marcos regulatorios y cómo la política pública se renuevan y cómo se sincronizan a la velocidad de la tecnología. Es un momento, creo que fascinante en términos civilizatorios, al ver cómo la tecnología transforma los paradigmas históricos de nuestra sociedad y cómo construye nuevos. Entonces nos dedicamos a pensar todo el día en esos temas. Ahora, Jorge, en esta parte yo creo tienes muy claro cuáles son los retos digitales, porque esa es la introducción a este programa, es ¿dónde estamos en retos digitales? Porque ya lo has comentado, avanza a un lado la regulación, toda la parte de tecnología avanza a pasos agigantados, las empresas también, pero como sociedad, ¿cómo estamos avanzando, Jorge? Mira, no hay herramienta más poderosa de transformación social que el Internet, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Esta es una frase que adapto de una frase que hizo Nelson Mandela cuando hablaba de educación. Él decía que no hay herramienta más poderosa de transformación social que la educación. Bueno, yo le agrego a esa frase esto que te acabo de comentar. Y el mundo en este instante está en un proceso de transformación tecnológica extraordinario. Tan grande que el impacto de las tecnologías de la información en nuestra sociedad ahora ya ha generado incluso problemas hasta geopolíticos. Tú has visto el conflicto entre los Estados Unidos y China, que tiene que ver esencialmente en la materia tecnológica. Estados Unidos históricamente ha liderado al planeta en términos de innovación, pero China hoy en día ha tomado una fuerza y un liderazgo que no le gusta a los Estados Unidos. Hay distintas dimensiones del impacto tecnológico, la económica, insisto, la social, la educativa, y todo esto siempre ha sido producto sobre todo de las generaciones de la tecnología móvil. Hemos tenido tecnologías 1G, 2G, 3G, 4G y pronto tendremos tecnologías 5G. Es con la tecnología 4G donde nuestra sociedad pudo transformarse de manera muy impactante porque tuvimos acceso a las tiendas
de retail en nuestros dispositivos móviles, a Airbnb, a Uber, a Kindle, a Spotify, a una serie de servicios masivos que ahora son parte de nuestros consumos cotidianos. Pero ahora, en México, y según lo reporta INEGI, tenemos conectividad casi en todos los hogares, por lo menos ya se reporta así, pero esto quiere decir que podríamos tener también acceso a otro tipo de servicios, no solamente con la conectividad, porque el tema es cómo hacemos que esa conectividad sea utilizada a favor ya del desarrollo social. Claro. Mira, una cosa es conectar y otra cosa que uno adapte la tecnología y la incorpore a su vida cotidiana. Necesitamos habilidades digitales. Tú puedes conectar a las personas, pero si las personas no tienen habilidades digitales y si no incorporan esta tecnología a todos sus procesos, a la casa, a la oficina, a su gestión profesional diaria, no va a pasar absolutamente nada. México tiene un buen nivel de conectividad, así, a secas. Te doy algunos datos, por ejemplo, en conectividad móvil. Chile tiene 136 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Brasil tiene 126 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Colombia tiene 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Argentina, 160 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. México tiene 94 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, ¿no? Chiapas y Oaxaca andan sobre 60 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Y solamente estamos arriba en materia de conectividad móvil, arriba de Cuba y de Haití. Entonces, ahí es donde ves los contrastes. La disparidad. ¿No? Así es, tenemos retos y, por supuesto, oportunidades para conectar mejor a los mexicanos. Ahora, cuando hablamos de dispositivos móviles, debemos diferenciar entre los smartphones y los teléfonos que no tienen todas estas funciones, ¿no? Claro, incluso también hay que identificar las otras conectividades que son importantes, como son la banda ancha en casa, ¿no? La banda ancha en casa es fundamental porque es la que le permite a la familia realmente acceder a la sociedad de la información y conocimiento, donde la familia hace la tarea, donde puede el papá o la mamá hacer home office, donde para la mamá puede ser más fácil la gestión diaria de la casa, para cualquiera de los dos que esté haciéndose cargo de la casa y pagar los servicios cotidianos. Nos hace falta más conectividad. Tenemos un reto enorme. Tenemos a nuestro país, tenemos un déficit de cerca de 40 millones de mexicanos por conectar, ¿no? Si somos 130, entonces tenemos un enorme reto. Y hay distintos niveles de conectividad, como bien lo señalas. Una cosa es, en efecto, que tengamos un smartphone y tenemos a muchos mexicanos conectados con tecnologías 3G y 2G, que son una realidad de nuestro país. Y pocos tienen internet en casa. Ahora, Jorge, se habla de este concepto de economía digital. ¿Qué entendemos por economía digital? Para el caso mexicano, ¿cómo podríamos contextualizar este nuevo concepto? Mira, la economía digital es una de las múltiples dimensiones de una sociedad digital, porque tenemos la materia, insisto, de educación, salud, cultura, seguridad, pero también tenemos el tema de economía digital, que tiene que ver con todos los procesos de intercambio económico que realizamos de manera cotidiana. Todo lo que tenga que ver con intercambios o generación de valor económica que sea sujeto de intercambio o de apropiación está vinculado de manera directa a la economía digital. Y hay distintos elementos para identificar a la economía digital. Va desde la capacidad para comprar en línea, es decir, que estés incluida en el concepto de inclusión financiera, es decir, que puedas realizar estas actividades porque tienes un dispositivo móvil o una conectividad y tengas capacidad económica para pagar y realizar estas operaciones. Pero también tiene que ver con que exista una oferta de productos y servicios en la red. Tú has visto en los últimos años, particularmente durante el periodo de Obama, hay que recordar que cuando Obama entró haciendo campaña, entró con un BlackBerry. Y al final tuvimos el crecimiento más grande en la historia de la humanidad de las tecnologías de la información en el periodo de Obama. Además que fue un hombre influenciador en Twitter y absolutamente. En el periodo de Obama, las empresas tecnológicas llegaron a ser las más grandes del planeta. ¿Y cuáles son estas empresas más grandes del planeta? La número uno hoy en día es Amazon.
y dado servicios, los servicios de cloud computing, pero por lo que se le conoce mundialmente es porque da servicios de retail, de tienda, vende productos. O sea, tú compras cosas en Internet y tienes un mundo de oportunidades. La tienda más grande del mundo no tiene tiendas, es Amazon. La cadena de transportes de automóviles más grande del planeta no es propietaria de sus automóviles, que es Uber. La tienda más grande de libros que te permite leer y comprar libros digitales no tiene tiendas de libros, que es Amazon y Kindle. Y la tienda más grande, el sistema de hotelería y de hospedaje más grande del planeta no son estas cadenas de Ritz, Carlton, ni Intercontinental, ni Holiday Inn, sino que es Airbnb. Y así podemos irnos con una serie de empresas que han encontrado en la economía digital una enorme oportunidad para masificar sus productos, porque no hay fronteras, todo es global ahí. Gracias a la economía. Ahora, en México, ¿hay algunos casos exitosos en economía digital que tú puedas vislumbrar o desde DPL se han identificado algunos casos? No, tenemos un grave problema. México, como América Latina, tenemos un problema con lo que se denominan las startups. Hay una serie de empresas denominadas unicornios que son las que valen muy rápidamente arriba de $1,000 millones, que se dan sobre todo en ambientes y en ecosistemas pensados para la creación de estas empresas. Me refiero al Valle del Silicio en Estados Unidos, a San Francisco y las zonas aledañas a San Francisco, que tienen ya ecosistemas pensados para la promoción de estas empresas. Tienes Shenzhen en China, que es una ciudad pensada para la creación de empresas tecnológicas, y tienes en Israel todo un ecosistema para empresas tecnológicas. Sin duda, estos tres grandes espacios son los tres grandes territorios donde se están gestando buena parte de las empresas de startups. México y América Latina no. Por ejemplo, América Latina tiene Mercado Libre, que es un proyecto argentino extraordinario, muy exitoso, pero tenemos muy pocas iniciativas de este tipo, ¿no? Yo creo que en esto, si te parece, continuamos en nuestro siguiente bloque, porque me queda claro que la innovación y la educación son un componente central. Claro que sí. Amigos, estamos platicando con Jorge Fernando, que es presidente de DPL. Continuamos. Amigos, estamos platicando con Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law. Jorge, me comentabas sobre la innovación o por qué no tenemos estas empresas tecnológicas. Mi pregunta es, ¿qué necesitamos para ser un país más innovador en temas de tecnología, sobre todo? Mira, tú tienes en el mundo tres grandes modelos para la innovación. El modelo norteamericano, que tiene que ver con el mercado. El mercado es, en Estados Unidos, el principal promotor, el gran gestor de la innovación. Ellos son creyentes de que no hay que regular y dejar que el mercado innove, y les ha ido muy bien. Por eso surgió el Silicon Valley y este sistema de fondos privados de inversión y de asociación y de compra de empresas de capital intelectual, de capital tecnológico. Tienes el modelo asiático, esencialmente chino, que es un modelo de financiamiento público muy poderoso, ¿no? Extraordinario. Te doy dos datos. China en los últimos 10 años ha multiplicado su inversión en investigación y desarrollo arriba casi de 1000%. Hoy en día está invirtiendo cerca de los $500 mil millones anuales en investigación y desarrollo. Y los Estados Unidos generan una cantidad un poquitito arriba de $530 mil millones de investigación y desarrollo entre el sector, esencialmente sector privado, y en China esencialmente sector público. Aunque ahora en la región de Shenzhen hay inversiones tecnológicas privadas, ya no del gobierno, que están generando verdaderos unicornios tecnológicos en esa región. Lo mismo pasa, y luego tienes el modelo, digamos, europeo, que no ha sido exitoso. Tú hoy en día no tienes una empresa de Internet que lidere desde Europa
el mundo digital. No tienes, así como fueron buenos ellos para desplegar tecnologías 2G y 3G, no han sido capaces de crear una empresa tecnológica competitiva. Bueno, México se debate entre esos espacios. Sí necesitamos inversión pública, no hay la menor duda, porque venimos de una economía industrial y agrícola. No hemos dado el brinco a hacer una economía tecnológica. Y tenemos espacios de investigación y desarrollo que han crecido a pesar de los gobiernos. Me refiero a Jalisco. Guadalajara tiene probablemente el único sector de innovación y desarrollo tecnológico respetable en América Latina. Tienes ahí prácticamente a todas las grandes tecnológicas como Cisco, Ericsson, Huawei, Oracle, generando investigación y desarrollo, a pesar de no contar con los apoyos de los gobiernos ni federales ni locales. El ambiente se ha dado de manera natural. Creo que le ha faltado visión a los gobernadores y al gobierno federal para apoyar y ver en ese modelo una oportunidad de innovación y desarrollo. Ahora, en este punto que comentas, se habla también de un ecosistema digital. Sí. Me parece que es importante, si bien visualizar que el gobierno también tiene que invertir, el sector privado, pero hay un papel central que también yo creo que ahí en este ciclo debe de ser la educación y las universidades que participen en esto. ¿Cuál es de tu perspectiva en este sentido? ¿Cómo participaría este sector educativo para ir impulsando programas que nos permitan crear empresas, ser más innovadores? ¿Hacia dónde ves tú el panorama? Mira, el gobierno tiene que tener muy claro qué visión quiere tener de país. Hoy en día el actual gobierno tiene muy claro que quiere ser un país con autonomía petrolera y que quiere una economía de trenes en la península. El mundo en este momento está volcado en una economía del conocimiento, en una sociedad de la información. Las grandes empresas de la historia han sido coyunturales con los momentos económicos y los retos a los que se enfrentaron. Hace, por ejemplo, 30, 40 años, las empresas de automóviles eran las más grandes del planeta. Las empresas metalmecánicas, las industriales. Más o menos en la década de los años 70, tú tenías a una economía muy poderosa de petróleo, 70s y 80s, ¿no? El tema de America Great Again lo entiendo perfectamente bien en Trump, porque pues viene de una ciudad como Nueva York, que es una ciudad que se hizo en los años 20, donde estaba el concreto y el acero, y veía muchos carros. Eso es un poco lo que quiere ver él, Ford, ¿no? Por eso dice, vengan las fábricas de carros. Cuando tienes tú a Obama, que desarrolló una economía digital mucho más poderosa. Luego, insisto, después llegó la economía del petróleo, y en este instante las empresas más grandes del planeta ya no son ni siquiera las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones hace 10 años eran las empresas más grandes del planeta. AT&T, China Telecom, todas estas, ¿no? América Móvil, Movistar estaban ahí peleando. Pero en este instante la más grande del mundo es Amazon. Después viene Apple y después vienen todas las empresas tecnológicas. Entonces el gobierno tendría que confiar en la sociedad y en los retos de este momento, ¿no? Y en este momento nos está pidiendo una educación que piense en la creación de conocimiento, en portar la capacidad de investigar y de encontrar información, de crear información, productos y compartirlos en redes poderosas de información. Las redes de telecomunicaciones son redes que permiten, son las nuevas carreteras de la información que te permiten este proceso, y la educación tiene que orientarse más a procesos de búsqueda de información, de creación propia y de distribución de información con valor agregado y útil para el mundo, ¿no? Excelente. Ahora, en México y en América Latina creo que hay una agenda muy clara de telecomunicaciones, y hay de hecho monitores internacionales que nos permiten saber cómo estamos. ¿Cuál es tu panorama en América Latina? ¿Cómo estamos frente a los demás países? Mira, en el mundo de la política pública, América Latina viene, digamos, de procesos valiosos de creación de política pública.
A principios de 1970 se crearon los primeros procesos de tomar en serio la política pública en toda la región. Pero yo digo que The New Kid on the Town es la política que tiene que ver con la tecnología, y no necesariamente, y por supuesto ciencia y tecnología, pero también telecomunicaciones y tecnologías de la información. Esta política, toda política que tiene que ver con la promoción, creación y distribución de información en redes de telecomunicaciones usando tecnologías de la información y que permita además ejercer derechos fundamentales en materia de educación, cultura, salud, etcétera, es política digital y tiene especialidades. Cuando hablamos de salud es política digital para la salud. Cuando hablamos de cultura es política digital para la cultura. Y cuando hablamos de educación es política digital para la educación. El proceso entre la política digital y las políticas especializadas no es fácil. Tenemos 10 años ya haciendo política digital en los niveles federales, muy bien. Tiene ese plan de Colombia, que es el más famoso, el Plan Vive Digital, es histórico, ya va por su 4ª edición. El Plan Digital de Chile, Imagina Chile, el Plano do Banda Ancha de Brasil. México entró por primera vez al tema con la Estrategia Digital Nacional el sexenio pasado. Tenemos esperanza de que este gobierno continúe con eso y ojalá la Oficina de la Estrategia Digital Nacional diseñe una política digital del momento, valiosa, con una visión poderosa, robusta digital del México que queremos. Y ahora el reto es hacer política digital especializada. Tú estás aquí trabajando, que es el primer programa que yo veo en América Latina que aborda desde la especialidad el reto de la educación con las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Esta es la nueva política digital de la educación, ¿no? Y es la nueva política pública y esta es digital. Ahora, se habla de una ciudadanía digital, Jorge. ¿Qué podríamos entender por una ciudadanía digital? ¿Cómo transitamos hacia una ciudadanía digital? Mira, esto es fácil y tampoco es un mito, ni tiene que ser algo tan complejo. Y lo explico muy fácil. El derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental. En el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declararon que esto era un derecho fundamental y todos los países que suscribieron este convenio, este acuerdo internacional con las Naciones Unidas y esta comisión específicamente, reconocieron como un derecho fundamental el acceso al Internet y a las tecnologías de la información. Ahora, estos países son muchos en América Latina, por supuesto algunos no. Esto quiere decir que ya está en sus sistemas constitucionales. Esta es la primera parte. El sistema constitucional ya lo reconoce. En México, así es. La Constitución de México, en el artículo 6º, párrafo B, reconoce como un derecho fundamental el acceso al Internet, a la banda ancha, a los servicios de telecomunicaciones y a las tecnologías de la información, que cada uno son cosas distintas. Entonces, esto en un sistema garantista constitucional obliga al gobierno a diseñar política pública para garantizar este derecho fundamental. Esa política pública, ¿no? Nos garantiza que podamos ejercer este derecho. Entonces, la ciudadanía digital comienza primero por un reconocimiento constitucional y después por habilitar en la Constitución distintos derechos como salud, educación, etc. Bueno, ahí empezamos, cuando tenemos una conexión, el primer contacto con la tecnología, que es una cuenta de Internet, ahí comienza nuestra ciudadanía digital y eventualmente vamos ejerciendo los demás derechos. Podríamos votar hoy con seguridad y ejercer un derecho constitucional como es el voto a través de estos dispositivos, o tener educación aquí mismo, o generar una consulta médica. Por ejemplo, hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los servicios médicos que usa una persona en la vida son consultas. Pues podríamos hacerlas aquí en vez de estar yendo al hospital físicamente y llenar de gente los hospitales públicos y privados. No nos vayamos tan lejos, un expediente clínico único que se ha discutido mucho también. Así es, claro. Entonces, la ciudadanía digital se caracteriza por darle vida a todos los derechos constitucionales de manera virtual y a través de una conexión o un dispositivo de estos. Como sociedad, ¿cuál es el principal reto para avanzar hacia esto, Jorge? Porque creo que hay los elementos para seguir avanzando y no detenernos. El principal problema es la lucidez del gobierno para promover estos derechos. Como te decía, en Estados Unidos
dejan que el mercado lo resuelva. Del Río Bravo para abajo son los gobiernos. Y tienes dos áreas del gobierno que tiene que pensar con lucidez. Uno es el órgano regulador, que tiene que generar política regulatoria y generar regulación que permita que las empresas de telecomunicaciones liberen su capacidad de inversión e innovación. Libre mercado. Así es. Si están sobrereguladas las empresas de telecomunicaciones, no van a invertir lo que tienen que invertir, no van a innovar lo que tienen que innovar. Te doy un ejemplo. La ley de telecomunicaciones del 2013 de España, año y casi mes en el que México lanzó su ley de telecomunicaciones, dio dos resultados distintos. España, a 4 años de distancia, tiene 4 operadores de telecomunicaciones convergentes y tiene 6 millones de contratos que dan quíntuple play en España. Y en México no tenemos ni un solo grupo convergente 100%, ni hay un solo contrato que te dé el quíntuple play, ¿no? Entonces, necesitamos regulación que permita la convergencia y la innovación. Y por el otro lado, necesitas que el gobierno confíe y desarrolle productos y servicios de la forma de política pública para llevarnos productos y servicios a todos los mexicanos. Ya. Por ahí va el tema, y eso no ha sucedido. Muy bien, Jorge. Amigos, estamos platicando con Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law. Si ustedes quieren retroalimentarnos sus comentarios, recuerden las redes sociales, @TVEducativa MX en Twitter y en Facebook, Televisión Educativa MX. Regresamos. Recuerden, estamos platicando con Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law. Jorge, nos comentabas sobre los avances que hay en América Latina. En México en particular, creo que hemos avanzado o hubo avances significativos con una reforma en telecomunicaciones. ¿Cuál es la perspectiva desde DPL sobre estos avances que hubo el sexenio pasado? A ver, mira, sin duda alguna, depende del enfoque que le quieras dar. La reforma repitió 42 veces la palabra competencia y generó un proceso de competencia que sin duda fue positivo para los que teníamos una conexión o estábamos conectados. Aunque la ley buscaba generar convergencia y cobertura, dejó pendientes estos dos temas. Me voy a la parte positiva, digamos, de los que estamos conectados. La reforma de telecomunicaciones generó, inevitablemente, es una realidad incuestionable, las tarifas más baratas fija y móvil de América Latina. Eliminó el roaming nacional, pero también internacional. Los efectos de la competencia entre los operadores, que aquí tenemos en México a 3 poderosos competidores, uno de los más importantes en Europa, que es Movistar, el más poderoso del planeta, que es AT&T, y el más grande de América Latina, que es América Móvil. Entonces, tienes aquí a 3 gigantes, ninguno chiquito, aunque luego digan. Pero eso generó un proceso de competencia que eliminó las tarifas de roaming en los Estados Unidos, en primer lugar, luego con Centroamérica y con buena parte de los países de América Latina. Entonces, hoy en día tú viajas por Estados Unidos a tarifas francamente muy accesibles, a Centroamérica, en Sudamérica, y eso es muy positivo. Tuviste una mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Hoy en día, los servicios de telecomunicaciones no son los más malos, digamos, ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Por el contrario, los servicios de telecomunicaciones vienen en un proceso claro de mejora de calidad, ¿no? Otra es que reactivaste también la inversión del sector de telecomunicaciones. No hemos llegado a los niveles de inversión que el 2013, que el 2012, ¿no? y 11, pero se reactivaron de manera positiva. Luego llegó a México, importamos a un gran operador que es AT&T. Es un operador que no estaba en el mercado mexicano, que es un gran player global y que entró y compró a Iusacell y a Nextel. Entonces consolidó estos dos operadores y generó una competencia muy fuerte entre todos los actores del sector. Y lo más importante probablemente es que creaste un órgano regulador
relevante, serio, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es autónomo, tiene una autonomía constitucional y un trabajo técnico en materia de liberación de espectro, en materia de competencia. Podemos o no estar de acuerdo con muchas de sus resoluciones, pero sin duda es la autoridad regulatoria más sólida en América Latina. Y creo que compite de tú a tú con el otro regulador regional, que es el de Brasil, que es Anatel. Pero creo que la reforma de telecomunicaciones tiene beneficios inevitables. Y por supuesto, metió a muchos mexicanos en cobertura de servicios de Internet, ¿no? Eso es una realidad. Hay pendientes, la cobertura, como lo platicábamos al principio del programa, no tenemos la cobertura. La reforma de telecomunicaciones no generó cobertura, ni generó convergencia. Somos una economía que no es convergente y tenemos una marginación digital que es la nueva marginación del siglo XXI. Ahora, en esta marginación digital, porque bueno, vimos que había una agenda digital copiada a lo mejor de algunos otros países, como mencionabas Colombia, en Europa también se avanza con una agenda digital, pero ¿cuáles son los retos para conformar esta agenda digital o qué elementos debería tener esta agenda digital para trazar y que gradualmente podamos tener pues esta conectividad y que le demos uso social a todas las telecomunicaciones? Mira, la agenda digital del gobierno pasado se llamó Estrategia Digital Nacional y es una agenda que en lo general fue una agenda bien diseñada, fue un documento, si no visionario, fue un buen documento, fue un documento serio. El problema es que el equipo de operadores públicos, la gerencia pública fue muy mala. Por ejemplo, yo recuerdo que todavía al final del sexenio pasado anunciaron el registro civil en línea, digital en línea, y decían que México era líder en ese sector, cuando 13 años antes Chile había sido el primero que hizo esto, seguido de Guatemala, Panamá, Colombia, etcétera. Entonces, pues no éramos líderes, fuimos los últimos en llegar a ese servicio, ¿no? Para transitar a esto, entonces, sí, yo creo que la pregunta es, el gobierno debe de poner el ejemplo, deberíamos tener un gobierno digital, ¿no? Sin duda. Tenemos que tener una buena hoja de ruta que es la política pública, se llama claramente agenda digital. La hoja de ruta, si está bien trabajada, necesitas la otra parte, que es un equipo de gerencia pública que tenga la capacidad de llevarla a cabo. Eso no sucedió desafortunadamente el gobierno pasado. Ni el gobierno fue digital, ni logramos llevar a cabo, poner en línea, pues la mayor cantidad de productos y servicios que el gobierno federal ofrece. No se presentaron. Por ejemplo, Colombia hoy en día es un país paperless, no tiene papel, todo el gobierno colombiano. Y ahora están empezando a utilizar inteligencia artificial para generar política pública a tiempo real en muchos de sus ministerios. México tiene una deuda para generar un buen gobierno digital. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de las licitaciones, con un buen sistema de cómputo, tú tendrías a tiempo real el presupuesto asignado por el Congreso y tendrías en línea los procesos licitatorios ejecutándose sistemáticamente en una poderosa base de datos, en un sistema de cómputo que puede perfectamente ejecutar las licitaciones y darle la mayor transparencia, sin problema. Ahora, en esta componente que estás comentando, el Internet, que ha sido uno de los cuestionamientos, sobre todo para poder conectar a todas las personas, el crear una empresa, ¿es viable ahorita en América Latina proponer esto? Sí. Bueno, tenemos un buen nivel de innovación y de creatividad en América Latina, lo que nos faltan son fondos. Crear empresas en muchos países de América Latina es razonablemente fácil. Incluso el nivel de detalle para crear empresas ya no solamente es por país, sino incluso por entidades federativas o provincias o departamentos, según sea el país. Esto es razonablemente fácil, pero crear empresas tecnológicas es todo un reto. Hace un momento me preguntabas por el tema de las startups. Es un reto crear empresas de base tecnológica. Las universidades, por ejemplo, me parece que están muy retrasadas. Yo no conozco, salvo una universidad en México, que tenga una agenda digital para las universidades y que donde sepamos que se están vinculando a procesos que se están transformando digitalmente y que están generando innovación de productos y servicios. Ni la UNAM. La única que conozco es la Universidad Nicolaita Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, que se está tomando muy en serio su proceso de transformación digital, ¿no?
Ahora, muchos de estas universidades o centros de investigación que están participando en estos procesos están desvinculadas. Hay un actor ahí estratégico que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. ¿Será este el verdadero impulsor de estas políticas? Sin duda, sin duda. Mira, tenemos dos modelos en el mundo, bueno, hay varios modelos en materia de ciencia y tecnología, pero por supuesto está Europa con un modelo muy preciso de desarrollo científico y tecnológico. Estados Unidos ya le hemos platicado. Pero Asia ha demostrado en los últimos 30 años que el modelo de vincular el área de ciencia, tecnología con telecomunicaciones ha sido exitosísimo. Por ejemplo, Japón, Corea y China tienen casualmente un ministerio de ciencia, tecnología y telecomunicaciones. Vinculan ese proceso. Están juntas. El único país en América Latina que está haciendo lo mismo es Brasil. Tiene su Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Es el único país. Ya hay ministerios TIC. Colombia tiene un ministerio TIC. Ecuador tiene un ministerio TIC. Y eso es muy valioso. Pero me parece un paso adelante el hecho de haber mezclado el área de ciencia, tecnología y telecomunicaciones. Pero viene un reto enorme, Germán, que es la siguiente generación tecnológica, que es 5G. Porque 5G va a terminar de destruir las fronteras entre tecnologías de la información y telecomunicaciones y contenidos. Todo va a ser un solo ecosistema digital. Ahí vamos a ver una nueva generación de nuevos productos y servicios. A partir de la 5G, sí. Que dependerá entonces de que nos ofrezcan este servicio los próximos años, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo podríamos vincular que estos servicios de 5G, porque ya hay países avanzados, ¿no?, como China, que ya tienen usuarios 5G, pero en México, ¿por qué estamos tan lentos en este rubro? Hay un tema que hace falta verificar, que es el estándar final de la tecnología 5G, que va a suceder pronto, por cierto, en Egipto, y están los debates ahora sobre el estándar final. Ya hay lanzamientos 5G muy audaces. Estados Unidos hace un mes y medio liberó la primera empresa que ofrece servicios 5G, que es Verizon. Y al mismo día, a la misma hora, estaba Corea, a través de Korea Telecom, liberando servicios, una generación de servicios de telecomunicaciones 5G. En este instante, Corea tiene 1 millón de usuarios con tecnología 5G. Ahora, esto no quiere decir que sea el momento de mejor desempeño de esta tecnología, porque es un poco complejo. Necesitamos una serie de frecuencias altas, medias, bajas, infraestructura para que esto... el espectro. Así es, el espectro, y además vamos a necesitar una nueva generación de infraestructura tecnológica. Hoy tenemos, por ejemplo, en las oficinas y en la casa un Wi-Fi, pero viene lo que se llama el Wi-Fi 6, ¿no?, que es una generación de Wi-Fi muy poderosa. Vamos a necesitar microdata centers, virtualizar redes. En fin, vienen cosas que poco a poco van a ir liberando un 5G mucho más robusto. ¿Pero por qué es importante 5G? Cada generación tecnológica te genera nuevos negocios. ¿Y por qué genera nuevos negocios? Porque las tecnologías de la información y las telecomunicaciones tienen la enorme habilidad de denunciar las ineficiencias en las cadenas de valor de los negocios, de las cadenas productivas del sector privado, pero también de la política pública. Todo lo que no sirve, lo destruye. Todo lo que no funciona, lo abandonan. Entonces, lo que le asusta hoy a la economía mundial es quién se va a quedar con esas cadenas de valor del sector privado. ¿Quién las va a dominar? Por supuesto, Estados Unidos, ya viste que está asustado y preocupado por la economía china, y China le urge rápidamente tener control sobre muchas cadenas productivas. Pues es indiscutible que la 5G va a cambiar la sociedad en los próximos años. Pero si te parece, vamos a continuar el siguiente bloque. Amigos, continuamos platicando con Jorge Fernando Negrete, especialista en telecomunicaciones. No le cambie. Recuerde que estamos en TV Educativa MX, en Twitter, y Televisión Educativa MX en Facebook. Amigos, recuerden, estamos platicando con Jorge Fernando Negrete, especialista en telecomunicaciones. Jorge, la era digital o la cuarta revolución tecnológica tiene 3 componentes: inteligencia artificial, machine learning y todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos.
¿hacia dónde vamos, sobre todo en los servicios y específicamente en el educativo, Jorge? ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido? Mira, es muy interesante porque cada vez que evoluciona la tecnología, se agrega un elemento más a un proceso de evolución de paradigmas en la sociedad. Se nos olvida que todo esto comenzó cuando el primer paradigma fue que toda la información se podía digitalizar. Después que la información se podía portar en un dispositivo móvil. Después que surgió el Internet. Después que surgió la banda ancha. Después que surgió la convergencia. Después que surgió la nube. Y ahora vienen una serie de elementos que acabas de mencionar, que son el Internet de las cosas, que es identificar o recopilar datos. Después viene cómo transformar esos datos en información y viene entonces el Big Data o el analítico, que vuelve los datos en información. Y ya que tienes la información, ¿qué haces con ella? Pues la trabajamos con inteligencia artificial. Entonces, estos paradigmas a los que la sociedad se enfrenta tienen un momento de enorme lucidez con una nueva generación tecnológica que es 5G. Y esta tecnología la vamos a poder portar todos, la vamos a llevar en estos dispositivos. Entonces va a ser en ese aspecto una tecnología muy poderosa y va a poder hacer muy poderosos a las cadenas productivas, a las empresas, a los ciudadanos, al gobierno, de manera positiva, si sabemos qué hacer con ella. Habrá una nueva generación de cadenas productivas en los negocios. Por ejemplo, mencionabas el tema de la cuarta revolución industrial. En este instante, las empresas alemanas, la industria alemana, la poderosa industria alemana, está pidiendo que se les asigne parte del espectro radioeléctrico que está destinado para 5G y para los operadores de telecomunicaciones a ellos. Es decir, no solamente los operadores telecom, queremos que nos asignen el espectro para manejar las plantas industriales, la manufactura. Y así como esto, hay un montón de industria que va a ser afectada y que va a terminar por ser totalmente digital. De hecho, esta tecnología 5G es absolutamente disruptiva porque es un proceso de evolución complejo. Como platicábamos antes, elimina las fronteras entre TIC, telecom y contenidos. Ya, se terminan esas fronteras. Antes hablábamos, es que las TICs durante años, tú recordarás, las empresas de tecnologías de la información y las empresas telecom separadas. Incluso en algún momento había un neologismo francés que decía las empresas de la telemática, las telecomunicaciones con la informática. No, ya es todo digital. Por eso es que todo es digital. Y la política y la república tendrá que ser digital y la regulación también, porque todo se transforma con esto. Ahora, desde un punto de vista de agenda digital educativa, evidentemente no solamente vemos las TICs, sino ya vemos TICs, información, tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital. O sea, ¿cómo le damos ese valor agregado para poderlo llevar a la escuela, al aula, mejorar la educación? Porque si bien hemos tenido distintos momentos de la tecnología educativa, sobre todo la imprenta, que fue el primer momento, después la radio, la televisión, fueron los segundos momentos, después viene la computación, después viene el Internet. Y ahora en toda esta nueva revolución que estamos viviendo, que ya comentabas tú que hay empresas que ya no tienen lugares físicos, así como en algún momento pensaremos que habrá universidades y que ya hay unos ejemplos como estas plataformas de cursos abiertos en línea que hizo Harvard y MIT, que tienen millones de usuarios y que no tienen más que servidores. ¿Hacia dónde van estas nuevas tecnologías en el sector educativo, Jorge? ¿Qué es lo que potencializará a la educación en México? Mira, es muy difícil saber hasta dónde podemos llegar, porque es un trabajo especulativo donde los policy makers, la gente que hace política pública como tú, son fundamentales. Porque la tecnología no deja de ser un medio. Entonces, primero expliquemos estas tecnologías. Ya hiciste una pregunta vital, que era qué va a pasar con estas tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Bueno, pues ahora hay que imaginarlas en los procesos educativos. Hemos sido incluso muy injustos con políticas educativas previas que hemos calificado de fracaso,
cuando en realidad creo que el fracaso ha sido no comprender las tecnologías en su momento y verlas con mucha injusticia. Por ejemplo, tú te acuerdas que hace ya casi 18 años surgió Enciclomedia, ¿no? Y de repente en un modelo educativo, una tecnología ciertamente de avanzada, ¿sí? Después fuimos muy injustos y la criticamos y yo no sé si hubo corrupción o no, la verdad no lo sé, pero yo cuando la vi me pareció extraordinaria. ¿Pero qué le hacía falta? El Internet. ¿Y cómo estaba el Internet en aquella época? Pues no era banda ancha, era banda angosta, ¿no? Y luego, entonces, bueno, porque criticamos esa tecnología. Se nos hace, parece que está muy cerca, pero fue hace mucho tiempo. No había evolucionado el ancho de banda como ahora. Luego vino otro proyecto educativo muy importante que le apostó una tecnología que se llama WiMAX. Y se compraron miles de millones de pesos de esa tecnología en todo el país para esa infraestructura. Y le apostó de manera audaz. Y sucede que la tecnología WiMAX nunca surgió, porque la sustituyó la tecnología 4G LTE. Entonces, como la tecnología beta y la VHS. Lo hizo mal, a ver, pues sí, porque escogió esa, pero todo indicaba que esa era la tecnología que iba a funcionar en las tecnologías de la información. ¿Qué te quiero decir? Perdón, y recientemente, en el periodo de Peña Nieto, vi un estudio de la OCDE que muchos malinterpretaron, que dijeron que las tabletas no garantizaban que los muchachos más aprendieran. Y eso le dio a entender al presidente Peña Nieto que el haber regalado tabletas no había sido bueno. No, entendió mal el mensaje. Lo que el estudio de la OCDE decía es que, en efecto, la tableta sola no mejoraba el aprendizaje. Pues claro, el teléfono no mejora el aprendizaje. Lo que mejora el aprendizaje son los contenidos y la cadena de valor de la política pública. Si tú llevas una tableta a una escuela que no tiene internet, o supongamos que tiene internet, pero no tienes la suite digital con los contenidos, pues entonces tienes una cadena de valor mal planteada, mal sustentada, y lo que está mal es la cadena de valor en su conjunto, no la tecnología. Entendieron mal el tema. Creyeron que por regalar tabletas la gente iba a mejorar su nivel educativo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la tecnología en materia de educación siempre debe de estar en estado beta, aprendiendo y actualizándose. Estás hablando de algo muy importante que además yo creo que es fundamental, que el docente incorpore estas habilidades digitales en los alumnos o incentive, ¿no? Ya lo hemos visto con algunos proyectos, sobre todo este famoso profesor Sugatra Mitra, ¿no? Que en algún momento dijo, el agujero en la pared es lo que va a transformar a la sociedad. Después de varios años él mismo reconoce y dice, no hay que dejar a los niños solos, sobre todo con el Internet. Esto implica que los docentes deberán tener una nueva formación, ¿no? Claro. Las tecnologías, nuevamente, de la información y las telecomunicaciones juntas, como están ahora, pegadas indisolublemente, son un medio. Por eso es que siempre en materia de política educativa hay que tener dos áreas, la infraestructura y la otra los contenidos. Esto es una realidad para el docente. El docente tiene que saber que hay estas dos partes, que hay infraestructura y que es tecnología que ellos deben utilizar, y dos, por supuesto, tienen que estar los contenidos narrados, escritos, contados de la manera más contemporánea y pedagógica posible, y el profesor tiene que entender esto como una realidad inamovible. Esto es una realidad, es como el elefante en el cuarto. El profesor no puede decir que no existe porque está el elefante en el cuarto aunque no lo vea. La tecnología le va a ayudar al profesor, le va a ayudar a los muchachos y le va a ayudar a la comunidad y a los docentes. Claro, esto implica algo en lo que tú eres un experto, las nuevas pedagogías y las nuevas narrativas y la forma en cómo construir este proceso de conocimiento y de aprendizaje para el muchacho, ¿no? Sí, evidentemente me parece que tecnología, contenidos y sobre todo este círculo que se genera entre el alumno y los padres de familia, que también es fundamental. Jorge, ya para terminar y despedir el programa, ¿qué recomendación le darías, sobre todo a nuestros docentes, que es a donde nos estamos dirigiendo ahorita, y todo el sector educativo? ¿Cómo pueden potencializar el uso de las tecnologías de la información? Mira, me voy a referir sobre todo a los estados de la República que carecen de conectividad y que carecen de tecnología, porque los que ya tienen conectividad van un poquito más adelante, ¿no? Los estados de la República que carecen de conectividad o tienen conectividad muy mala, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, Tlaxcala,
Tabasco, la mitad del estado de Quintana Roo, la mitad del estado de Yucatán, tienen que exigir conectividad y tienen que exigir tecnologías de la información en el aula. Y después tienen que exigir la capacitación y buenos contenidos. En suma, tienen que exigir nuevas y mejores políticas públicas. Tienen que saber que los deseos, el entusiasmo y la fe, echarle ganas no es suficiente. La política pública es una herramienta poderosa. La política pública transparente, lúcida, clara, segmentada, puede ser una herramienta poderosísima para transformar la realidad de los muchachos, del docente y de los jóvenes, del aula y de su entorno. Tenemos que pasar de una sociedad que le apuesta mucho, insisto, esta frase tan tradicional y tan nuestra, tan mexicana de vamos a echarle ganas. Está bien, pero ¿y si planeamos? ¿No? Y si logramos construir una ruta, y si logramos construir una agenda digital, y si ponemos a un buen gerente público que opere la agenda digital, yo le apostaría a eso, que es justamente lo que tú haces aquí. Jorge, pues muchas gracias por tus comentarios y toda tu visión en el tema de telecomunicaciones. Gracias. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si ustedes quieren retroalimentarnos sus comentarios, recuerde que estamos en TV Educativa MX, en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Hasta la próxima. Televisión Educativa.